Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con toda la energía para embarcarnos juntos en un viaje emocional, un viaje que nos va a tocar el corazón. Y no exagero porque hoy vamos a hablar de algo que resonó en todo el mundo, Hande y Kerem en Milán, las palabras que emocionaron al mundo. Sí, como lo escuchan. Vamos a sumergirnos en ese momento mágico, en esa entrevista que dejó una huella imborrable en los corazones de millones de personas. Ya saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de las series turcas y que además de su talento innegable, nos regalaron un romance que traspasó la pantalla. Y fue precisamente en Milán, en ese encuentro, donde las palabras se convirtieron en el eco de una historia que cautivó a todos. ¿Por qué Milán? ¿Qué pasó exactamente? ¿Cuáles fueron esas palabras que nos hicieron suspirar, reír y hasta derramar alguna lágrima? Todas esas preguntas las vamos a responder hoy, analizando a fondo esa entrevista, desmenuzando cada frase, cada gesto, y explorando el impacto que tuvo en el público. Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de emoción, de análisis y por supuesto, de mucho amor por Hande y Kerem. Pero antes de empezar, quiero hacerles una petición especial. Si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos aquellos que, como ustedes, se emocionaron con la historia de Hande y Kerem. Ayúdenme a construir esta comunidad, donde compartimos nuestra pasión por las series turcas y por supuesto por el amor. Así que sin más preámbulos, arranquemos. Vamos a viajar a Milán, vamos a revivir ese momento único y a descubrir, juntos, las palabras que emocionaron al mundo. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es, sin duda, un cuento de hadas moderno. Se conocieron en el set de la serie Love is in the Air, donde interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat, una pareja que nos hizo vibrar con sus idas y venidas, con sus risas y sus lágrimas. La química entre ellos era palpable, era eléctrica y pronto, esa conexión traspasó la pantalla, convirtiéndose en un fenómeno global. La serie, que combinaba a la perfección el romanticismo con la comedia, cautivó a audiencias de todo el mundo. Eda, una joven soñadora y llena de vida, y Serkan, un arquitecto exitoso y algo distante, se encontraron en un juego de circunstancias que los llevó a un amor inesperado. Sus personalidades contrastantes, sus constantes desafíos y la innegable atracción que sentían el uno por el otro, mantuvieron a los espectadores pegados a la pantalla, semana tras semana. La conexión entre Hande y Kerem, evidente tanto en la ficción como fuera de ella, fue un ingrediente fundamental para el éxito de la serie. Su talento individual y su química en conjunto crearon un vínculo especial con el público, que no solo disfrutaba de la historia, sino que también sentía una genuina conexión con sus protagonistas. La noticia de su relación fue un terremoto en el mundo de las redes sociales. Los fans enloquecieron, celebrando la unión de sus ídolos. Era como si el amor de Eda y Serkan, el amor que tanto anhelábamos, se hubiera hecho realidad en la vida real. Y es que, seamos sinceros, todos soñamos con que nuestros personajes favoritos encuentren el amor verdadero en la vida real, ¿verdad? La fantasía de que el amor que vemos en la pantalla se materialice, de que los actores vivan la misma magia que nos ofrecen en la ficción, es algo que nos atrae y nos ilusiona. La pareja se convirtió en el centro de atención, y cada aparición pública, cada foto, cada declaración, era analizada al detalle. La expectativa era enorme y ellos, con su naturalidad y su encanto, no defraudaron. Pero, ¿qué fue lo que hizo que esta pareja fuera tan especial? ¿Qué fue lo que nos cautivó a todos? Además de su belleza y su talento, Hande y Kerem irradiaban una autenticidad que conectaba con el público. Eran cercanos, sencillos y parecían disfrutar genuinamente de su compañía. Se apoyaban mutuamente, se reían juntos y demostraban un respeto mutuo que era admirable. En un mundo donde la imagen a menudo prima sobre la sustancia, ver a dos personas famosas que se mostraban tal como eran, sin poses ni artificios, fue refrescante y cautivador. Hande, con su sonrisa contagiosa y su dulzura innata, conquistó al público con su carisma y su talento. Su capacidad para interpretar a Eda, una mujer fuerte y soñadora, pero también vulnerable, resonó en los corazones de millones de personas. Su compromiso con su trabajo, su dedicación y su humildad la convirtieron en un modelo a seguir para muchos. Kerem, por su parte, con su encanto natural y su mirada profunda,
supo encarnar a Serkan, un personaje complejo y enigmático, pero también sensible y cariñoso. Su capacidad para transmitir emociones, su profesionalismo y su carisma lo convirtieron en uno de los actores más queridos del momento. Su compromiso con su trabajo, su inteligencia y su carisma lo convirtieron en un referente para muchos. Y en medio de todo ese furor mediático supieron mantener la calma, la elegancia y la discreción que los caracterizaba. Evitaron caer en la trampa de la sobreexposición, protegiendo su intimidad y manteniendo un perfil que les permitía disfrutar de su relación sin verse abrumados por la presión mediática. Y es aquí donde entra en juego nuestro destino en Milán. Fue en esta ciudad, en el marco de un evento especial, donde Ande y Kerem protagonizaron una entrevista que quedaría grabada a fuego en la memoria de sus fans. La expectación era máxima, y todos estábamos pegados a la pantalla, esperando escuchar sus palabras, esperando ver su complicidad. La entrevista se llevó a cabo en el contexto de un evento de moda, donde ambos actores representaban a importantes marcas. La elección de Milán, una ciudad conocida por su glamour y su elegancia, fue perfecta para resaltar la belleza y el encanto de la pareja. Los focos, las cámaras y el ambiente sofisticado crearon el escenario ideal para una conversación que se convertiría en un hito. La entrevista comenzó con preguntas sobre su trabajo, sobre la serie, sobre su experiencia como actores. Se les interrogó sobre su éxito, sobre la recepción de Love is in the Air en diferentes países, y sobre sus futuros proyectos. Respondieron con profesionalismo y entusiasmo, demostrando una vez más su compromiso con sus carreras. Pero poco a poco la conversación fue tomando un giro más personal, más íntimo. Y fue entonces en ese momento cuando las palabras mágicas comenzaron a brotar. El entrevistador, percibiendo la química y la conexión especial entre ellos, les hizo preguntas sobre su relación, sobre cómo había cambiado sus vidas el amor y sobre qué significaba el uno para el otro. Una de las frases que más resonó fue, sin duda, la descripción que Kerem hizo de Ande. Con una voz llena de admiración, Kerem habló de su inteligencia, de su sensibilidad, de su empatía. Destacó su profesionalismo, su dedicación y su capacidad para conectar con el público. Pero sobre todo Kerem habló del corazón de Ande, de su bondad, de su generosidad. Ande es una mujer excepcional, dijo Kerem, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Es inteligente, talentosa y tiene un corazón enorme. Es una persona que siempre se preocupa por los demás, que siempre está dispuesta a ayudar y a apoyar. Su bondad es algo que la define, que la hace única. Es una mujer que me inspira, que me impulsa a ser mejor persona cada día. Escuchar a Kerem hablar así de Ande fue simplemente hermoso. Se notaba la admiración genuina que sentía por ella, el respeto que le profesaba. Sus palabras eran sinceras, sentidas y reflejaban una profunda conexión emocional. En sus palabras se podía percibir el amor, el cariño y la admiración que sentía por su pareja. En ese momento todos entendimos que su amor era algo más que una simple relación. Era una complicidad, una amistad, una admiración mutua que iba más allá de la fama y de los focos. Era una conexión profunda basada en el respeto, la confianza y el cariño. Pero Ande no se quedó atrás. Respondió con la misma calidez y admiración, destacando la fortaleza de Kerem, su sensibilidad y su capacidad para hacerla reír. Habló de su compañerismo, de su apoyo incondicional y de la complicidad que habían creado juntos. Sus palabras eran un reflejo de la admiración que sentía por él y de la gratitud que sentía por tenerlo en su vida. Kerem es una persona increíble, dijo Ande con una sonrisa llena de amor. Es fuerte e inteligente y tiene un corazón gigante. Es una persona que me hace reír, que me apoya en todo momento y que siempre está ahí para mí. Es mi compañero, mi amigo, mi amor. Me siento muy afortunada de tenerlo en mi vida. Sus palabras revelaron la profunda conexión que existía entre ellos. Habló de su capacidad para hacerla reír en los momentos difíciles, de su apoyo incondicional y de la complicidad que habían creado juntos. Lo más conmovedor de la entrevista fue la naturalidad con la que ambos hablaban de su relación. No había poses, no había pretensiones. Eran ellos mismos mostrándose tal y como eran, sin máscaras ni artificios. Y eso, amigos míos, es lo que realmente conectó con el público. Esa honestidad, esa autenticidad, esa sinceridad. En un mundo donde la imagen a menudo se construye de manera artificial, ver a dos personas famosas que se mostraban vulnerables y auténticas fue un soplo de aire fresco.
La manera en que se miraban, la forma en que se tocaban, la complicidad que emanaba de cada gesto, revelaba una conexión que trascendía las palabras. Sus miradas, llenas de amor y complicidad, transmitían la profundidad de su relación, la conexión que existía entre ellos y la felicidad que sentían al estar juntos. Pero no todo fue color de rosa. Durante la entrevista, también hablaron de los momentos difíciles, de los desafíos que habían enfrentado, y de cómo habían superado los obstáculos. Hablaron de la presión mediática, de los rumores, de las críticas. Pero en lugar de esconderse o de victimizarse, demostraron una vez más su fortaleza y su madurez. Compartieron cómo habían aprendido a ignorar las críticas, a centrarse en lo importante y a proteger su amor. Explicaron que la fama y la atención mediática habían generado momentos difíciles, pero que habían aprendido a manejarlos juntos. Dijeron que habían aprendido a ignorar las críticas, a centrarse en lo importante y a proteger su amor. Y en ese momento todos entendimos que su relación no era perfecta, que tenían sus altibajos, pero que a pesar de todo, estaban dispuestos a luchar por su amor. Y fue precisamente esa lucha, esa perseverancia, lo que nos emocionó a todos. Porque todos, en algún momento de nuestra vida, hemos luchado por algo que amamos, hemos enfrentado desafíos y obstáculos. Y ver a Hande y Kerem, dos personas exitosas y talentosas, demostrando que el amor verdadero vale la pena, fue inspirador, motivador. Su ejemplo nos recordaba que el amor es una fuerza poderosa, capaz de superar cualquier adversidad. Una de las frases que más resonó entre el público fue la promesa de apoyarse siempre, de estar el uno para el otro en las buenas y en las malas. Esa promesa, simple pero poderosa, reflejaba la esencia de su relación. Era una promesa de lealtad, de compromiso y de amor incondicional. Y sinceramente, ¿quién no sueña con encontrar un amor así? En ese momento Kerem dijo, sabemos que la vida no siempre es fácil, pero sabemos que nos tenemos el uno al otro. Nos apoyaremos siempre en las buenas y en las malas. Estaremos ahí para celebrar nuestros éxitos y para consolarnos en nuestros fracasos. Hande, por su parte, añadió, nuestro amor es nuestra fuerza, es lo que nos impulsa a seguir adelante. Sabemos que juntos podemos superar cualquier obstáculo. Nos prometemos amarnos y apoyarnos para siempre. Pero ¿por qué estas palabras, pronunciadas en Milán, tuvieron tanto impacto en el mundo? Creo que hay varias razones. Primero, porque Hande y Kerem son dos personas muy queridas, dos ídolos de masas, y el público estaba ávido de conocer más sobre su relación. Segundo, porque su historia de amor, que comenzó en la ficción y se hizo realidad en la vida real, nos hizo soñar a todos. Y tercero, porque su honestidad, su autenticidad y su vulnerabilidad nos conmovieron profundamente. La entrevista se convirtió en un fenómeno viral, y las redes sociales se inundaron de comentarios y elogios. Los fans de todo el mundo compartían sus emociones, analizando cada frase, cada gesto y cada mirada. Las palabras de Hande y Kerem resonaron en los corazones de millones de personas, que encontraron en su historia una fuente de inspiración y esperanza. La entrevista en Milán fue mucho más que una simple conversación. Fue una declaración de amor, una muestra de complicidad y una lección de vida. Fue un recordatorio de que el amor verdadero existe, de que vale la pena luchar por él y de que, a pesar de todo, el amor siempre triunfa. Fue un momento mágico, un momento que nos hizo creer en el amor, en la esperanza y en la posibilidad de un final feliz. Y sinceramente todos necesitamos un poco de esa magia en nuestras vidas. Nos demostraron que el amor, el respeto y la admiración mutua son los cimientos de una relación duradera. Nos mostraron que la vulnerabilidad y la autenticidad son importantes para conectar con el otro y para construir una relación sólida y significativa. Su ejemplo nos recordó que a pesar de los desafíos y las dificultades, el amor puede ser una fuente de felicidad y fortaleza. Nos inspiraron a creer en el poder del amor, a luchar por nuestros sueños y a buscar la felicidad en cada momento. Nos enseñaron que el amor es una aventura, un viaje lleno de emociones y experiencias compartidas, y que vale la pena vivirlo intensamente. Y ahora, después de este viaje emocional por Milán, por las palabras que emocionaron al mundo, creo que es momento de hacer un pequeño resumen. Vimos cómo Hande y Kerem, en esa entrevista especial, nos abrieron su corazón y nos compartieron su historia de amor. Escuchamos sus palabras de admiración, de apoyo y de compromiso mutuo. Vimos cómo su relación traspasó la pantalla y se convirtió en un ejemplo de amor verdadero. Y sobre todo aprendimos que el amor verdadero existe, que vale la pena luchar por él, y que la honestidad,
la autenticidad y la vulnerabilidad son las claves para construir una relación sólida y duradera. Aprendimos la importancia de la comunicación, del respeto y del apoyo mutuo. Nos recordaron que el amor es un viaje, no un destino, y que cada día es una oportunidad para construir una relación más fuerte y significativa. Así que, amigos, espero que este vídeo les haya gustado, que se hayan emocionado tanto como yo, y que se hayan inspirado con la historia de Hande y Kerem. Quiero agradecerles por estar aquí, por acompañarme en este viaje, y por compartir su pasión por las series turcas y por el amor. No olviden dejar sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué opinan. Cuéntenme qué fue lo que más les emocionó de la entrevista, qué frase les llegó al corazón, y qué aprendieron de esta historia. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con todos aquellos que, como ustedes, se emocionaron con Hande y Kerem. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis, y más amor por las series turcas. Un abrazo gigante y hasta la próxima.